Masejet Baba Metziad Afkufiut Bet Amud Aleph 112a, 15 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Ematai Bisman Shetevao, Lo Tevao Eno Over Alav. Mencionamos en la Mishnah de la clase anterior que toda la prohibición de Halanat Zahar, toda la prohibición de retener, ¿sí?, el sueldo de un trabajador es únicamente cuando el trabajador demandó el sueldo y no se lo pagas. Pero si el trabajador nunca lo demandó, ahí no hay prohibición en que no se lo estás pagando todavía, ya que nunca lo demandó. ¿Cuál es la fuente para esto? Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Tanim Peulat Zahir, Yahol Afilu Lo Tevao, Talmud Omar Iteja, Ledaatja, Yahol Afilu Enlo, Talmud Omar Iteja, Sheyesh Iteja, Yahol Afilu Himjau, Etzel Jevani, Etzel Shulchani, Talmud Omar Iteja, Velo Sheimjau, Etzel Jevani, Etzel Shulchani. La Gemara trae una baraita y la baraita nos dice lo siguiente, está escrito en el pasuk, Lo Talint Peulat Zahir Itejat Boker. El pasuk nos dice, no permitas que, o sea, cuando un trabajador culminó su trabajo en la noche, sí, págales esa noche y no permitas que amanezca. O sea, no le retengas el salario. Uno hubiese pensado que según esto, pues también si no te ha demandado el salario, no se lo puedes retener. Pero el pasuk dice en la continuación, Iteja ad boker, contigo. Y de esa palabra contigo aprendemos contigo con tu conocimiento. O sea, cuando él te demandó y tú tienes conocimiento que le tienes que pagar, ahí hay prohibición de no retenérselo. Pero si no te ha demandado y no tienes conocimiento que él quiere el dinero todavía, en ese caso no hay prohibición. Adicionalmente, aumenta la varita nos dice, uno hubiese pensado que también si uno no tiene el dinero, hay prohibición. Cuando el contratante no tiene el dinero, también hay prohibición. Kamashmaran y teja, únicamente cuando tiene el dinero con él. Ahí es cuando hay prohibición de retenerlo. Pero si no tiene, no hay prohibición porque no se lo está reteniendo porque quiere, sino porque no tiene. Igualmente, añade la baraita y nos dice que uno hubiese pensado que también en un caso que el contratante, ¿sí?, viene el trabajador, le dice al contratante, págame. Y el contratante viene y le dice, mira, yo quedé con el tendero y con el cambista que ellos se van a pagar, ellos aceptaron y todo, y él también aceptó, todos aceptaron. Uno hubiese pensado que en este caso, si ellos se retrasaron y no pagaron de inmediato, en ese mismo turno, en ese mismo día, también y amaneció, también trasgrede la prohibición, Kamashmanan y Teja. Cuando la responsabilidad de pagar está sobre el contratante, ahí es cuando hay la prohibición de retenerlo. Pero si ya lo delegó, ya lo direccionó a el cambista o el tendero y ya fue aceptado por todos lados, por ambos lados, pues en ese caso no hay prohibición si ellos ahorita de repente se retrasan en pagar. O sea, no hay prohibición para el contratante si ahorita el tendero o el cambista se retrasan en pagar. Seguimos. Y va eleu. Joser o eno joser. Reshashat amar eno joser. Rabba amar joser. Amar rabba mina minale. Mina minala mi de katani eno ver alab. Me'avar u de lo avar. Hameader hadar. Reshashat amar no mai eno ver eno betorat la avor. La Gemara trae la siguiente duda. Respecto a este último caso que mencionamos en la Baraita y también lo mencionamos en la Mishnah, cuando el contratante debe pagar, pero en vez del pagar, lo direcciona al trabajador que se vaya a cobrar ¿de quién? Del tendero, del cambista, y todos lados aceptan. En este caso nos dice la Mishnah, eno over alab, no transgrede el contratante una prohibición en caso que se retuvo, que se demoraron ellos en pagar. ¿Qué pasa si al final no nada más se demoraron en pagar, sino dijeron, después que aceptaron en pagar y todo, dijeron el tendero del cambista, no queremos pagar? La pregunta es, si ahorita el trabajador puede regresar donde el contratante directamente decirle, mira, habíamos quedado que si ellos aceptaron todo, pero ahorita no me quieren pagar, págame tú. O no puede regresar el trabajador donde el contratante, y una vez ya ellos aceptaron, ya fue delegado, ya el contratante tiene cero responsabilidad. Dice la Gemara Mahloket. Rosh Hashanah dice, efectivamente el trabajador no puede regresar donde el contratante a pedirle el salario. Y Rabba dice, sí puede. ¿En qué se basa cada uno? Rabba dice, mira, te voy a decir cuál es mi fuente. Está escrito en nuestra Mishnah que no ver alab en un caso de retraso. ¿Qué significa no ver alab? Que el contratante en caso de retraso no transgrede un pecado. No está escrito que está patur legambre, sino no transgrede un pecado, mashma que todavía tienen cierta responsabilidad. Entonces, en caso que no se lo pagan ellos, puede volver con el contratante. Por otro lado, Rosh dice, no, cuando dice no ver alab, es que no ver alab no hay pecado en absoluto nunca de no pagarlo. O sea, ya no puede regresar donde él. O sea, ellos discuten cómo deducir el lenguaje de la Mishnah.
Seguimos. Bao minem Rav Sheshat. Kablanut, over alav mishum baltalin o en over mishum baltalin. Uman kone beshevach kli, ve'alvai, o en uman kone beshevach kli, beschiruti. Amar leu Rav Sheshat over, ve'atania no over, hatam, sheimchao etzel chevani ve'etzel shulchani. Nema mesayea le, anoten tarito leuman gemara, ve'odio, אפילו מכאן ועד 10 ימים אינו עובר משום בלטלין. נתנה לו בחצי היום מששקע עליו החמה, עובר משום בלטלין. והיא אמרת, ומן קונה בשבח כלי, המאי עובר. אמר רב מרי ברדר רב כהנא בגרדלה דסרבלה. למה יבני עלה? לרקוחה היינו שבחה. לא צריכה דקאגרי מיני. לבטושה בצ'או בצ'או במעתה. לצ'או בצ'או במעתה. La Emarita le preguntaron la siguiente pregunta a Rav Sheshat. Y antes de explicar esa pregunta que le hicieron a Rav Sheshat, importante aclarar, ¿cuándo hay prohibición de baltalín? ¿Cuándo hay esa prohibición de retener el salario? Esa prohibición de retener el salario es cuando es shirut. ¿Qué es shirut? Un arriendo. O cuando es un arriendo o un arriendo de animales, utensilios, o una persona. O sea, te pago por un día, te pago por un turno, te pago por un mes, independientemente si logró o no logró acabar el trabajo. Te pago por las horas, te pago por lo que estás, por el tiempo que le estás dedicando. Eso es hirut, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría en kablanut? En español se conoce un trabajo contractual, ¿sí? ¿Qué significa un trabajo contractual? Yo no te pago por hora que trabajes, sino te pago un monto fijo que pactamos entre los dos cuando me acabes el trabajo, ¿sí? En este caso, acabó el trabajo el trabajador y uno se retrasa. ¿También hay prohibición de baltalín? ¿También hay prohibición de retener el salario en un trabajo contractual o no? Porque otra vez, sahir es cuando es un arriendo, o sea, cuando estoy arriendando el animal, el utensilio o la persona por un día, por 2 días, por un mes, por una semana, pero no por un trabajo, ¿sí? Sino por hora, por tiempo, ¿sí? La pregunta es si también en kablanut hay esta prohibición de retrasar o no. ¿Y en qué depende esta duda? Escuchen bien. Hay un análisis, hay un tema, un diálogo respecto a si Uman con Ebe Shebach Kli o no. Un trabajador, ¿sí? Que contractual tiene que hacer un utensilio, ¿sí? La pregunta es si cuando empieza a arreglar el utensilio, hizo un cambio en el utensilio, un cambio positivo, obviamente, lo construyó o lo arregló, pero hizo un cambio físico. Y al hacer ese cambio, adquiere el utensilio como si fuese de él. Y después, si es que lo adquiere, sale que cuando se lo da al contratante, al que pidió esta solicitud, se lo está vendiendo. Entonces, si se lo dio y no le pagó de inmediato, básicamente, ¿qué es? Un préstamo, ¿sí? Si es que Uman con Ebe Shebach Kli. Y en préstamo no hay problema de retrasarse, ¿sí? O decimos, en Uman con Ebe Shebach Kli, un trabajador no adquiere un utensilio por un cambio físico que le hizo, y por lo tanto todo sigue siendo como un estilo de no deuda, porque nunca lo adquirió y le debes cuando se lo regresas, ¿sí? Sino que es como un shirut, es como un salario, ¿sí? Eso va a depender. Si Uman con Ebe Shebach Kli, repito, si adquiere el utensilio, ¿sí? Entonces ahorita cuando se lo da, él le tiene que pagar porque le está comprando, porque lo adquirió el artesano, el trabajador lo adquirió. Y si no le pagan en ese momento, se convierte en préstamo. Entonces un préstamo que se retrasa, no hay baltalín, ¿sí? No hay baltalín, no hay esta prohibición. O decimos, en Uman con Ebe Shebach Kli no adquiere el utensilio y la razón que le pagas es porque no porque le estás comprando la mejora del utensilio, porque nunca lo adquirió, sino porque le estás pagando por el trabajo que está haciendo. Entonces ya es como un shirut en este aspecto normal y por lo tanto sí aplicaría, baltalín sí aplicaría la prohibición en caso que le retienes el salario. Esta es la duda que le hicieron a Rav Sheshat. Respondió Rav Sheshat, el balabait, el contratante, definitivamente trasgrede la prohibición de baltalín también en un caso de trabajo contractual, también en un caso de kablanut, en caso que se retrasa. ¿Por qué? Porque Rav Sheshat opina que efectivamente en Uman con Ebe Shebach Kli no adquiere el utensilio y tiene que pagarle por el trabajo, es como un salario entonces, ¿sí? No es que está comprando la mejora del utensilio, como explicamos, y aplica la prohibición de retraso. Pero en la baraita está escrito que en kablanut no trasgrede la prohibición de retraso. Dice la Gemara, no, la baraita está hablando en un caso, ¿por qué no trasgrede la prohibición? En verdad sí la trasgrede. La razón que en la baraita está escrito que no la trasgrede está hablando en un caso que ya lo direccionó con un tendero o un cambista. Ya dijimos que en un caso que ya lo direccionó, ya si hubo retraso, ya no trasgrede la prohibición, como ya mencionamos antes. Y bien la Gemara dice, aparentemente tengo una prueba a favor de Rav Sheshat de la siguiente baraita. Escuchen bien, dice la baraita, una persona que le da un talit, una prenda, una ropa, a un artesano para que le haga un arreglo. ¿Sí? Entonces haciendo un arreglo, un cambio físico en la
ropa. Dice la baraitá, si el artesano culminó el trabajo y le avisó al contratante, ¿sí? Pero aún no le ha regresado la prenda, también si el dueño, el contratante, no le paga al artesano y se tarda 10 días, no hay ninguna prohibición de Baltalín porque no le ha regresado la prenda. Pero si ya el artesano le regresó la prenda, si fue a la mitad del día, tiene obligación de pagarle ese mismo día, y si ya vino la puesta del sol, trasgrede la prohibición de Baltalín. Dice la Gemara, y si nosotros decimos que Uman con Ebe Shebachli, entonces aquí no debería haber prohibición al retrasarse. El hecho que hay prohibición es porque en Uman con Ebe Shebachli, como dijo ¿quién? Como dijo Rosh Hashat. Dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Porque puede ser que la baraita está hablando en un caso cuando le dio una ropa al artesano, pero una ropa gruesa, que lo que hay que hacer es que, para que lo peine, para suavizarlo, ¿sí? Y en este caso no hay ningún cambio físico, no hay ninguna mejora, lo contrario, al peinarlo desgasta la ropa. Entonces, por eso es que en ese caso, en un man con Ebe Shebachli, y por eso es como un salario, y por eso hay prohibición si retrasas. Pero en un caso normal, que hay un cambio físico de mejora positiva, pues ahí sí puede ser que lo adquiere y no habría prohibición, entonces no hay prueba. Dice la Gemara un segundo, pero también hay algo, aunque se empeora, que lo estás peinando y lo estás desgastando, pero el hecho de que lo estás suavizando, esa es la mejora física positiva, entonces debería aplicar lo mismo. Dice la Gemara, tienes razón, tú decir otra manera, ¿por qué no hay prueba de la baraita? ¿Sabes por qué no hay prueba de la baraita? Porque estamos hablando de un caso que el dueño, el contratante, si le paga, escuchen bien, al artesano, no por el arreglo, o sea, como Kablanud, como un trabajo contractual, sino le paga por cada patada y patada que le da a la ropa, o sea, cada pisada y pisada que le hace para suavizar, ¿sí? Le paga. Entonces, en este caso es un caso de esgiria normal. No te pago para que esté suave la ropa, sino te pago por cada segundo y segundo, por cada patada y patada. Entonces, en este caso, definitivamente es girut, y definitivamente en este caso sí hay prohibición de Baltalín. Nosotros estamos hablando en un caso de contractual, trabajo contractual, que no te pago por acción, no te pago por eso, no te pago por tiempo, sino te pago por trabajo culminado. Puede ser que en ese caso sí, Uman con Ebe Shebachli y no haber prohibición de Baltalín. Entonces no hay prueba, o sea, ya va a ser diferente a este caso de la baraita y no hay prueba a favor de lo que mencionamos antes en nombre de Rav Sheshat. Seguimos. Sahir, Bismano, Nishba Benotel Bejule. Sahir, Amaita Kinu Rabbanan Nishtaba Beshakil. Amar Biyudama Shemuel, Alajot Gedolot Shanukan. Anil Getaninu, Ani Takanot Ninu. El Amar Biyudama Shemuel, Takanot Gedolot Shanutkan. Gedolot, Michal Dika Ketanot. El Amar Rabban Nachman Shemuel, Takanot Kevuot Shanukan. Expliquemos esta primera parte. Mencionamos en la Mishnah, casi al final de la Mishnah, en la clase anterior, que cuando un trabajador demanda el salario de quién, del contratante, ¿sí? Si es durante el tiempo, ¿qué significa durante el tiempo? Durante el tiempo de un día o de una noche y un día, ese tiempo que después de eso ya hay una prohibición para el contratante en retrasarse, en demorarse, ¿sí? Entonces, si es durante el tiempo, en ese caso, le decimos que si él demanda, págame, pues ya que no ha llegado el momento de prohibición, sí, claro, el trabajador dice págame durante ese tiempo y el contratante dice ya te pagué. Durante el tiempo, en este caso, le creemos más a quién, al trabajador, porque está durante el tiempo, no tenemos por qué decir que el otro se adelantó y le pagó así a primera hora, el primer segundo. Entonces, en este caso, le creemos al trabajador, pero tiene que jurar que no le ha pagado todavía. Y una vez jura, ahí ya puede cobrar. Sin embargo, después de tiempo, ahí asumimos que ya hay prohibición para el contratante, ahí asumimos que el contratante tiene razón, que ya le pagó y por lo tanto no le creemos a el trabajador y no lo hacemos ni jurar. ¿Ok? Bien, la Gemara dice, un segundo, mi doraitá, siempre cuando uno tiene que jurar, uno jura para quedar exento. Y aquí, ¿quién es el que está jurando? El trabajador para poder cobrar dentro de ese tiempo, jura para poder cobrar. Entonces, esto no es un juramento de la Torá, es un juramento de Rabbanán, ¿sí? Porque otra vez, los juramentos de la Torá es como modelo de Mixat, juro y exento del resto, ¿sí? Juro a favor mío y exento del resto. Aquí jura y cobra. Entonces es de Rabbanán. La pregunta es, ¿por qué Jajamim decretaron este juramento? Dice la vida en nombre de Shmuel, te voy a explicar. Estos son alajot gedolot, leyes grandes.
como las que se han escrito en Masejet Shavuot, página 44b, que en ciertas situaciones el que demanda, ¿sí?, en este caso el trabajador, puede jurar y cobrar dinero. Aquí también Jajamim lo hicieron por esas mismas razones. Dice la Gemara, antes de seguir, pero un segundo, son alajot mashma, cuando la Mishnah dice alajot, o la Gemara se refiere a ¿qué? Alajá le Moshe Sinai. Esto no es alajá le Moshe Sinai, que este juramento es que Takaná de Rabbanán. ¿Por qué dices alajot gedolot? Esa es la razón, dice Rabbi Yohanan ben Shmuel, no hay que decir alajot gedolot, sino takanot gedolot. Sigue preguntando la Gemara, listo, ya me arreglaste el alajot en vez de alajot takanot, pero gedolot grandes, mashma que hay takanot grandes y takanot chiquitas, unas más fuertes, unas más sencillas, unas que hay que cuidar más, unas que hay que cuidar menos, no entiendo. Entonces, tenemos que arreglar eso también. Entonces, dice Ranahman nombre de Shmuel, tenemos que arreglar aquí takanot kevuot. Aquí fueron dichas. ¿Qué significa takanot kevuot shenukan? Que aquí fueron takanot, decretos de Jajamim, fijas, o sea, fijas, que Jajamim lo fijaron a pesar que arrancan algo de la Torah. ¿Sí? Y la Gemara explica, Shevuah de Balabaiti, Beakura Rabbanan, Shevuah de Balabaiti, Shevuah Sahir, Mishum que deja ya de Sahir. O Mishum que deja Sahir, el Balabait, Balabait Gufen, Nijale de Mishteba Sahir, Beshakil, que eje de Litagru le Poalim. Sahir Gufen, Nijale de Mishteba Balabait de Ifka, que eje de Ligru. Balabait al Korje Agar. Sahir Nai Bal Korje Idgar, el Balabait de Poalim Hu. Yahi, Neiti le velo Shevuah, que de la Fizdato, Shel Balabait. Venite le Beedim, Trija le humilta, venite le humilcara, Shenehem Rotzim Beakafa. Escuchen bien, Rapotay. Bien, la Gemara dice otra vez, que acabamos de decir takanot kevuot, o sea, son decretos de Jajamim fijos, que mejor dicho, que fijaron, ¿sí?, a pesar que arrancan algo de la Torah. Explica la Gemara, ¿por qué arrancan algo de la Torah? Porque Mikara Din, el juramento, ¿a quién le pertenece? Como decimos, mi de oraitá, el juramento es para el que dice que está exento, él jura a favor de él y se exenta de pagar. No jura la contraparte y cobra, sino jura la parte que dice que según su juramento, o sea, en este caso el contratante debería jurar y estar exento. Pero Jajamim arrancaron y fueron en contra de la Torah en este caso, le quitaron el juramento ¿a quién? Al contratante para quedar exento y dijeron, ¿sabes qué? Que jure el trabajador que no ha recibido aún su salario. Todo esto estamos hablando dentro del tiempo, ¿no? Que jure que no ha recibido su salario y ahí va a poder cobrar. ¿Y por qué lo arrancaron? Por una razón. Mishum que de Hayab de Sahir. Por la vida del trabajador. Él vive de eso. Para que tenga lo que comer, si él trabajó, si le vas a quitar eso también, ¿sabes qué? Le dejamos eso ya que es la vida de él, que jure y que pueda cobrar. Dice la Gemara, no entiendo. Y por la vida del trabajador, por eso vas a causar vas a perjudicar al contratante, por algo bien que quiere hacer el trabajador, porque él vive de eso, por eso vas a perjudicar al contratante cuando según la Torah él tiene la razón de jurar y exentarse. Dice, no, también el balabait. No es nada más por la vida de él. También el balabait, también el contratante, le interesa y le viene bien que jure el trabajador y reciba su dinero. ¿Por qué? Porque si no, no va a poder nunca contratar. Ningún trabajador va a aceptar trabajar. Dice, no voy a trabajar porque si tenemos una duda, tú juras y yo me quedo al final sin dinero. Entonces también al contratante le viene bien que el trabajador pueda cobrar a través de que jure. Dice la Gemara un segundo. Pero si tú me dices que es así, que le viene bien también al contratante para que pueda contratar para que los trabajadores acepten el ser contratados, también podemos decir al revés, que el trabajador le viene bien, que mantengas la halajá como se debe y que le des el derecho al contratante en jurar y exentarse para que así los contraten a él, para que así los contratantes acepten contratar a los trabajadores. O sea, porque si no, ¿qué contratante va a querer contratar y pagar doble? Tampoco ningún contratante. De la misma manera que tú me dices, no, el contratante le viene bien que le quites el juramento a él y se lo des al trabajador. ¿Por qué? Para que así los trabajadores acepten ser contratados. Dice un segundo. También le viene bien al trabajador que le mantengas medicaratín el juramento a quién? Al contratante para que acepten los contratantes contratar trabajadores. ¿Sí? Dice la Gemara, no. Te voy a explicar por qué no. El contratante necesita trabajadores. Necesita hacer un trabajo. Tiene obligación. Entonces, obligatoriamente, quiera o no quiera, lo haces en contra, no lo haces en contra, él lo va a seguir contratando. A diferencia del trabajador, si a mí no me das buenas condiciones, no trabajo. Dice la Gemara, no, pero el trabajador también es obligado, él necesita comida. ¿Cómo que si no trabajo, no trabajo? Dice, entonces tenemos que decir otra razón. La razón es la siguiente. La razón que le pasaron, arrancaron el juramento del contratante y lo pasaron al trabajador, es porque
Normalmente el contratante tiene muchos trabajadores, está ocupado con mucha gente. Se puede ser, ya lo vimos esto anteriormente, si tú le dices que jura él va a jurar ya pagué, y en verdad puede ser que no ha pagado y está confundido. Entonces tú no puedes darle la chance a alguien jurar cuando sabemos que tiene 1000 cosas en la cabeza, 1000 trabajadores, 1000 pagos, y puede ser que está confundido y va a jurar, y sabemos que puede ser que jure que en vano de manera equívoca. Entonces, por eso en este caso decimos, ¿sabes qué? El trabajador tiene menos cosas en la cabeza, es muy sencillo, le pagaste o no le pagaste, lo tiene mucho más presente, y por eso le decimos, ¿sabes qué? Pasemos el juramento al trabajador, a pesar de que a través de ese juramento va a tener que cobrar. Dice la si es así, que el balabait no puede jurar porque puede ser que se está equivocando, por confusión, porque está muy ocupado, como dijimos, deberíamos de hacer una tacaná que Jamim le den el dinero al trabajador, si el trabajador dice que aún no le han pagado, sin jurar. Pero el balabait dice que sí le pagó, se está confundiendo. Dice no, necesitas jurar para que el balabait del contratante esté tranquilo, porque al fin y al cabo el contratante dice que ya te pagué. El contratante dice ya te pagué, ¿sí? Entonces tú dices que no jure, que el otro cobre. Si el otro cobre, va a pensar que es un ladrón el trabajador, el contratante va a pensar que es un, porque él en su cabeza piensa, puede ser que está equivocando otra vez, pero piensa piensa que ya pagó. Por eso es importante hacer ese juramento para que así el contratante se dé cuenta, probablemente me estoy equivocando, y se quede tranquilo y no se altere. Dice la Gemara, listo, entendido que hay que hacer una tacaná de jajamim como explicamos. Pero si es por una tacaná de jajamim, no tienes que arrancar la shebuá y pasársela del contratante al trabajador. Puedes hacer otra tacaná más sencilla, sin arrancar algo de la Torah. Obligar de que un contratante, cuando le paga a un trabajador, tienen que haber 2 testigos. Entonces, si hay eventualmente un problema entre ellos, van a decir, no te he pagado, si te he pagado, tráeme los 2 testigos, no me traigas los 2 testigos. Dice la Gemara, es muy complicado para un contratante, ¿sí? Y para un trabajador que cada vez que va a recibir el pago, cada vez que va a pagar, que traiga 2 testigos. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Hagamos otra tacaná sin testigos, que hay que pagar antes del trabajo. Entonces, si ya hiciste el trabajo, significa que ya recibiste el pago, si no van a haber dudas. Dice la Gemara, no. Ambos quieren que el pago se reciba al final. El balabait quiere porque, mira, puede ser que no tengo dinero, quiero que me lo hagas al final. O sea, prefiero atrasarlo. Y también el trabajador, no solamente el contratante, sino también el trabajador, él dice, mira, prefiero después del trabajo, porque si me lo pagas antes del trabajo voy a tener dinero en mi bolsillo y no que lo voy a gastar, sino mientras que trabaje se me van a caer, se me van a dañar. Entonces prefiero que me trabajes después. Prefiero que me pagues después, Mejila. Seguimos. Yahi, afilu katzatz nami. עלה מתניא, אומן אומר שתיים קצצת לי, ועלה אומר לא קצצתי לך אלא אחת, המוציא מחברו עליו הראיה, כציצה ודאי מתקרדקי אלה אינשה. יחי אפילו עבר זמנו נמי, עלה מתנן עבר זמנו נשבע נוטל, חזקה אין בעל הבית עובר משום בלטלין. והיה אמרת בעל הבית תלוי בפועליו הוא, הנמילי מקמד אל ימתר זמן חיובה. על מטה זמן חיובה, רמי הנפשה ומתקר, וכי שכיר עובר משום בל תגזול, הטעם תרי חזקה, אחד החזקה, בעל הבית יקה תרי חזקה, אחד בעל הבית עובר משום מלטלין, ואחד הנשכיר מה ששכרו, אחד החזקה. Sigamos un poquito más, pero expliquemos esta parte. Dice la Gemara lo siguiente. ¿Qué acabamos de decir ahorita? Entonces la explicación final es toda la razón que pasamos el juramento, una tacaná obligatoria del contratante, el juramento hacia el trabajador, ¿es por qué? Porque el contratante tiene 1000 cosas en la cabeza y no probablemente, puede ser que ya pagó y se olvidó por las cosas que tiene en la cabeza. Entonces no es correcto que lo hagamos jurar cuando sabemos que hay un 50% que está confundido y al final va a ser un juramento en vano. Dice la Gemara, si es así, pues también debería de ser cuando hay una discusión entre el contratante y el trabajador respecto al monto fijado por el trabajo. También debería de ser que el trabajador jura que el monto fue lo que él está diciendo y así podría cobrar. Y por otro lado, en la varita no está escrito así. En la varita está escrito que si el artesano, si el trabajador dice, me vas a pagar por el trabajo, por el salario, 2 selaim, ¿sí? Y el dueño del talit, en el caso que le dio un talit, ¿sí? Y el dueño del talit, el contratante dice, no, que dé nada más un sela. Dice en este caso, Amotzi me jaberó a la barraya, y si el trabajador quiere cobrar 2, tiene que traer una prueba. Dicen, ¿por qué no decimos igual que antes? No, ¿qué prueba ni qué prueba? Aquí no puedes hacerlo jurar ni nada por el estilo. Debes hacer jurar ¿a quién? Al trabajador que jure que pueda cobrar ¿qué? Los 2, como él está diciendo. ¿Y por qué? Porque el contratante tiene muchas cosas en la cabeza. Dice no, cuando uno ya fijó algo fijo, ahí, aunque uno tenga muchas cosas en la cabeza, se recuerda, porque fijó algo fijo. Por eso en este caso sí le damos la razón más al contratante y para que el trabajador pueda cobrar eso, tiene que traer una prueba. Sigue preguntando la Gemara.
respecto a otro caso, cuando, cuando, cuando ya pasó el tiempo, ese tiempo del día o de la noche o de noche y día, ¿sí? En este caso, ¿qué decimos? En este caso decimos de que no le hacemos jurar al trabajador, porque si el contratante dice ya pagué, probablemente ya pagó, porque ya pasó el tiempo. Y se la llevará un segundo. También aquí deberíamos de decir que ya que tiene muchas cosas en la cabeza el contratante, pues también si ya pasó el tiempo, está diciendo que ya pagó, pero en verdad no ha pagado, porque tiene muchas cosas en la cabeza. Y en la Mishnah está escrito de que si ya pasó el tiempo, no lo hacemos jurar al trabajador y efectivamente no le creemos al trabajador. ¿Por qué? Si en este caso también deberíamos decir que el contratante tiene que mil cosas en la cabeza. Y se la Gemara no. A pesar de que el trabajador tiene muchas cosas en la cabeza y se puede confundir, no el trabajador, el contratante, muchas cosas en la cabeza, muchos empleados y todo, y se puede confundir, pero hay una hazaká que un contratante, una persona, no transgrede una prohibición de la Torá de Baltalín. Entonces, todo lo que se puede confundir es dentro del tiempo, pagué, no pagué. Pero cuando ya llega el tiempo, pasa el tiempo de prohibición de la Torá, ahí ya lo piensa muy bien y no se confunde. Hay una hazaká, una presunción así. Dice, pero un segundo, pero me acabas de decir de que el contratante se puede confundir. ¿Sí? Entonces, si se puede confundir, pues se puede confundir, no hay lo que hacer. ¿Sí? Si se puede confundir, si está con mil cosas, pues qué importa si pasó el tiempo. Dice la Gemara, eso es antes de que llegue el tiempo, como explicamos. Pero después de que llegue el tiempo, que ya recae la prohibición, ahí ya uno se pone serio, se pone a pensar serio y no hay esta confusión. Sigue preguntando la Gemara, un segundo. Y un trabajador, ¿sí? O sea, ¿por qué tú confías en el contratante, que seguro no está mintiendo? Porque si no transgrede una prohibición, hay una hazaká, mejor dicho, de que en Abalabay tomar Mishum Bartalín, porque hay una prohibición, y no confías en el trabajador, que también, si él está mintiendo, está haciendo una prohibición de que Lotixol. Está diciendo ya, si él está mintiendo, él dice, no me han pagado, ¿sí? Y en verdad ya le pagaron que está robando. Entonces, ¿por qué le confías a él? Porque si no, ¿por qué le confías al contratante? Porque si no hay prohibición, confía al trabajador, porque si no también trae una prohibición. Dice la Gemara, sí, pero el contratante tiene dos hazakot. Tiene 2 puntos, 2 prohibiciones, 2 hazakot, 2 presunciones a favor de él. Y el trabajador tiene solo una. El contratante tiene 2 presunciones. ¿Por qué? Una, que uno no transgrede la prohibición de Baltalín. Y 2, que un trabajador normalmente, todo esto estamos hablando después del tiempo, ¿sí? Ningún trabajador va a permitir que pase el tiempo sin que le paguen. El hecho que pasó el tiempo porque ya te pagaron, ¿sí? A diferencia del trabajador, que nada más tiene una hazaká por la prohibición de Baltizón, entonces 2 contra 1 ganados, por eso le damos la razón a ¿quién? Al contratante. Seguimos un poco más. Y mi shedim shetevao es de nishba venotel, vea katavó le kaman, amarraba si shetevao bismano, vedilma levatara jipara, amarraba yetevao kol zemano, uleolam, que neged oto ayom shel tevia. Mencionamos al final de la Mishnah, casi al final de la Mishnah, que, como dijimos, si después del tiempo después del tiempo del pago después de si ya pasó el tiempo, ahí no le creemos al trabajador, sino le creemos al contratante. Muy bien. Y por eso no lo hacemos jurar al trabajador, porque no lo creemos ni con el juramento. Entonces, ¿para qué hacerlo jurar al trabajador? Le creemos al contratante. ¿Por qué? Porque el hecho que ya pasó el tiempo, eso nos demuestra, como acabamos de explicar ahorita, tiene 2 hazakot, que efectivamente ya pagó, entonces por eso no le creemos al trabajador en absoluto. Cuando hay una discusión entre ellos si pagó o no pagó. Y la Mishnah dice, ¿qué pasa si hay 2 testigos que el trabajador demandó? ¿Sí? En ese caso, si hay 2 testigos que el trabajador demandó, en ese caso, el trabajador sí jura y cobra. En este caso sí jura y cobra. Sí, así tenemos 2 testigos. Pregúntale a la Gemara, ¿para qué te aumenta 2 testigos? Está delante tuyo, está cobrando. ¿Cómo que si tiene 2 testigos que el trabajador demandó, ahí sí puede jurar y cobrar? Dice, no, cuando hay 2 testigos que el trabajador demandó durante el tiempo. Entonces también estamos después del tiempo. Si hay 2 testigos que el trabajador demandó durante el tiempo, dentro del tiempo, ahí le damos el derecho todavía después del tiempo en jurar y cobrar. Dice la Gemara, así responde Rabbi así. Dice un segundo, pero puede ser que demandó durante el tiempo, ¿sí? Y también dice la Gemara, sigue preguntando la Gemara, ¿qué te ayuda si hay 2 testigos que demandó durante el tiempo? El hecho que pasó el tiempo puede ser que ya le pagó después de la demanda que hizo en frente de 2 testigos, durante el tiempo todavía. Dice la Gemara, el hecho que hay 2 testigos, vamos a decir que hay 12 horas para demandar, ¿no? Vamos a decir que la primera hora hay 2 testigos que él pidió
él demandó el salario, pero puede ser que la segunda, tercera, cuarta, quinta hora ya pagó. Entonces el hecho que ya pasó el tiempo, otra vez debería ser la misma halajá que no deberíamos darle el derecho al trabajador de jurar y cobrar, sino de no creerle todavía, porque ya pasó el tiempo, ya pasaron las 12 horas y probablemente ya le pagó durante esas 12 horas. Los testigos vieron que él demandó y no pagó, pues fue la primera hora nada más. Y se vaya, nos estamos hablando en un caso que hay dos testigos que están pendientes de todo el tiempo que demandó y no pagó. Dice la Gemara, ¿qué? Y porque no le pagó durante todo, si hay dos testigos durante todo ese tiempo, esas 12 horas que no pagó, ¿significa que no le pagó en la 13ª hora? Dice la Gemara, no. O sea, ¿por cuánto tiempo? ¿Por toda la vida? Una vez que hay testigos por 12 horas, ¿significa que nunca le pagó y por eso nunca le vamos a creer al trabajador? Perdón, el hecho que hay dos testigos que no le pagó esas 12 horas, ¿significa que ya más nunca le va a pagar y por eso si eventualmente le cobra siempre le vamos a creer al trabajador? Dice la Gemara, nos vamos un día más. O sea, le damos una brecha de un día más. O sea, que si hubo testigos por las primeras 12 horas, ¿sí? Que demandó y no le ha pagado, después, el día próximo, tiene el derecho el trabajador de venir y demandar. Pero si ya pasó un día adicional después de ese turno, después de un mes dice, ya me pagó. No, ahí ya no te creemos. ¿Por qué? Pero tengo dos testigos que durante el tiempo adecuado te cobré. Sí, pero puede ser que después de ese tiempo, ya... pero tengo dos testigos que te cobré y no me pagaste. Sí, pero puede ser que después de ese tiempo te cobré y después de ese tiempo puede ser que ya sí te pague. Entonces en ese caso sí no le creemos al trabajador. Nada más le creemos después de que hubo testigos durante el tiempo, todo ese tiempo, todas esas 12 horas de que estuvo demandando y no cobró, no alcanzó a cobrar, no le pagaron. Ahí es cuando nos dice la Mishnah que también cuando pasa el tiempo puede venir el trabajador por un día nada más, pasa el tiempo por un día, puede venir el trabajador y decir págame, y ahí sí le creemos al trabajador a través de que obviamente hace el juramento a favor del trabajador. El trabajador hace su juramento, dice lo que dice y ahí va a poder cobrar. Pero si pasa el día, también si hay testigos, también si hubo testigos durante todo ese tiempo, durante todo el tiempo de dentro del término ahí decimos de que no le creemos aunque jure y le damos la razón a el contratante. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.